Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y yo voy a leer para ustedes el verso 14. Después de ello vamos a estar orando. Que tengan muy buenos días cada uno de ustedes. Gracias, hermano. Es otro día que Dios nos ha dado. Dice, amén, ya lo encontramos todos, creo. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Oremos. Padre, gracias, Señor. Damos gracias esta mañana que nos ha dado. Gracias por un día más de vida, por habernos traído con bien a su templo de oración, por ese cuidado que usted ha tenido durante esta semana para con nosotros, y le damos también gracias por sus provisiones, porque hasta aquí usted nos ha guardado, dándole la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Vamos a continuar. La semana pasada miramos hasta el verso 21. Dice que, y voy a leer del 15 al 21 nuevamente. Dice así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de ese redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice el 19, dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. En el 20 dice, muchos de ellos decían, demonios tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y decían, ¿por qué le oís? Porque había cierto grupo que sí le estaba poniendo atención, y ellos estaban molestos, estaban pues para decirle que estaba endemoniado, que estaba fuera de sí. Era bastante grave como lo consideraban, dice. Y se enojaban porque había otros que sí lo estaban escuchando, sí lo estaban siguiendo. Decían otros, esas otras personas decían, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? O sea, era como una advertencia para esa gente, que esos pues les dijeran esa gran verdad, porque eso era lo que había pasado con aquel hombre que había nacido ciego. Entonces principiamos aquí el estudio de esa mañana. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles que han confiado en Cristo, y hay un cuerpo y un rebaño y una vida espiritual en común. Quiero que vayan conmigo ahí a Efesios 2, 11. Necesito que alguien me le dé lectura desde el 11 hasta el 22. Efesios 2, verso 11 al 22. Efesios 2, del 11 al 22. Sí. Amén, dice la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que dice ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hermano Ramiro, el capítulo 3 Amén, hermano. al 13, Capítulo 3, versos. desde el 1 al 13. Bueno, muy bien. Dice la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén, gracias, hermano. Y eso lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Amén. Vamos a ir al capítulo 4, voy a leer solamente del 1 al 5. Efesios 4 y leo del 1 al 5. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe,
y un bautismo. Dice, Cristo es el buen pastor que muere por las ovejas. Dice que en el Antiguo Testamento las ovejas morían por los pastores. ¿Se acuerdan que por la gente cuando llevaban una oveja a sacrificio? Pues esa oveja tenía que morir en vez de la persona. Dice, aquí en el buen pastor dice que da su vida por las ovejas. El Señor Jesucristo puso su vida. Él llama por medio de su palabra y los que creen entran por la puerta y salen de su redil religioso y entran en el verdadero redil de Cristo, o sea, la iglesia. Dice, regresamos ahí al Evangelio de Juan y vamos a leer de los versos 22 al 42. Dice, yo leo para ustedes: celebrase en Jerusalén las fiestas de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creáis. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como yo os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le dijeron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice en el verso 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Dice en el verso 42, y muchos creyeron en él allí. La semana pasada les dije que este capítulo estaba dividido en dos partes, ¿verdad? La primera parte que encontramos era inmediatamente después de que había hecho la sanidad de aquel hombre ciego, y ahí se encontraba, y en esa parte miramos que se encuentra nuevamente en el templo, pero es unas semanas después. Dice 2 o 3 meses, 2 o 3 meses más tarde, los judíos todavía arguían, o todavía estaban preguntando a Jesús con respecto a lo que él había dicho. Cristo les recalcó que ellos no eran de sus ovejas. Dice, por
consiguiente no podían creer en él. Él da aquí una hermosa descripción de los verdaderos cristianos, sus ovejas. Él dice que sus ovejas oyen su voz, ¿verdad? Dice, número 1, oyen la voz, lo que quiere decir que oyen su palabra y responden a ella. Los inconversos tienen muy poco o ningún interés en la Biblia. Ahora, yo sé que mucha gente ha entendido y se ha dado cuenta que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque no la lean, aunque sean inconversos. En mis tiempos, ni siquiera pasaba por nuestra mente ni siquiera sabíamos si había Biblia, ¿verdad? Por lo menos yo. Ustedes a lo mejor sí, yo no sabía, nunca había visto una Biblia hasta que vine a ese país. Me di cuenta que había Biblias y que decían que era la palabra de Dios. Las verdaderas ovejas viven en la palabra. Número 2, conocen a Cristo y son conocidos. Vea el verso 10-14 y verso 14 y verso 27, que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De modo que no seguirán a un falso pastor. Los miembros de las iglesias que corren de un sistema religioso a otro o de una secta a otra demuestran con eso que no son verdaderas ovejas. ¿Se ha visto gente así? ¿Verdad? Bueno, a todo, me acuerdo del señor aquel que luego venía aquí eventualmente. Él dijo que él había recorrido todas las iglesias que había, que él ahí se metía. Y me acuerdo cuando yo llegué a ese estado por primera vez, había un señor salvadoreño. Él iba en realidad yo no sé ni qué profesaba, pero él iba y se metía en una iglesia americana. Él no sabía nada de inglés, pero él se metía ahí. Y dice, y me tratan bien, dice, y me dan de comer. Pero era todo lo que él sabía, no sabía absolutamente nada más. Entonces le daba igual. También dice que siguen a Cristo, lo cual habla de obediencia. Nadie tiene el derecho de clamar ser una de las ovejas de Cristo si vive en voluntaria y persistente y abiertamente desobediencia y rehúsa hacer algo al respecto. Así como hay falsos pastores, también hay cabritos que tratan de pasar por ovejas. Un día Cristo les dirá: nunca os conocí. Ve ahí búsquenme en Mateo 7:23. En Mateo 7 y el verso 23. Dice la palabra del Señor, dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Vea, el 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el 23: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, eran religiosos, eran personas que incluso le llamaban Señor, Señor, pero ¿qué era lo que ellos hacían? Maldades. Entonces eran unos falsos cristianos. Dice, número 4, dice que tienen vida eterna y están seguros.
Los versículos 28 y 29 del Evangelio de Juan 10, dice, el 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. El verso 29 dice, y yo les doy, mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. En estos versos dice que declara la maravillosa seguridad de los verdaderos creyentes. Dice que creyentes tienen en Cristo, Tenemos vida eterna, no solo vida en tanto y en cuanto no pequemos. Estamos al cuidado de Cristo y en las manos del Padre. Una seguridad doble de perseveración eterna para sus ovejas. Somos el regalo del Padre al Hijo, y el Padre no le quitará otra vez lo que ha regalado. Las ovejas son una ilustración hermosa de los cristianos. ¿Por qué? Porque vea, las ovejas son animales limpios, y los cristianos han sido limpiados de sus pecados. Las ovejas se juntan en rebaños, y también los verdaderos creyentes. Las ovejas son inofensivas, y los cristianos debemos de ser inofensivos y sin culpa. Las ovejas son propensas a descarriarse, por eso necesitan un pastor, porque ellas si las sueltan en el campo, ellas se van a perder, quizás no van a poder regresar a su redil. Entonces, por eso tienen que andar cuidándolas, tienen que alimentarlas, y por eso yo me imagino que su naturaleza, por eso de ellos, es seguir a la persona que les da el alimento, que los lleva al agua, porque dependen de él esos animales. No son como otros. Por ejemplo, las cabras, esas, si las deja ir, ellas se pueden mantener fácilmente, no necesitan que les anden llevando a la comida o al agua. Y así podemos ver muchas otras características de animales que siendo domésticos pueden irse a la fauna y ellos viven. Por ejemplo, los cerdos, dicen que aquí había un lugar donde hicieron un lago, y como había mucha víbora, entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo al respecto. Trajeron cerdos para que combatieran a las víboras, y ahora resulta que ahora hay muchos cerdos y hay pocas víboras. Pero a lo que voy es que ellos pueden ser domésticos, pero también se hacen salvajes, pueden vivir igualmente, y ahora dicen, no, pues ahora son una plaga, porque no los llegan a los sembradíos, donde sea, y hacen destrozos, porque pues son salvajes. Pero si la gente los toma de ahí y los encierra, se vuelven a ser domésticos también. Las ovejas no se pueden hacer de esa forma, no se pueden hacer salvajes. Rápido, cualquier animal las va a morder, las va a comer y todo. Entonces, por ejemplo, los coyotes. Hermano, curiosidad. Sí, hermano. Qué importante es eso, hermano, la comparación que el Señor Jesucristo hace con las ovejas, porque así es una persona nacida de nuevo, necesita del cuidado, necesita de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de la guianza, de la dirección, para que no sea engañada, porque es ingenua, es noble y es fácil de guiar también. Pero el Señor Jesucristo dice que nadie la puede arrebatar de su mano. Pero es importante, por eso pone a los maestros, pastores, que les guíen a los más nuevos
para que no sean llevados a doctrinas falsas. Es un ejemplo muy bonito lo que usted está diciendo de las ovejas, porque ellas son muy nobles. Un lobo viene y se las mata fácil, porque no se detienen y necesitan un pastor que las cuide. Amén. Sí, hermano. Sí, y también yo he visto, a veces mi hermano tenía ahí unas cuantas ovejas, mis hermanos, y cuando ellos llegaban, esas empezaban a gritarle, lo conocían a la persona que les da de comer, aunque estén encerradas, pero ellos lo conocen. O sea, me estoy refiriendo que aunque no la saquen al campo a pasear, sino que muchos no la sacan, sino que ahí mismo en el corral, ahí les dan de comer, les dan agua y comida. Pero cuando llega la persona que les da, lo conocen rapidito y ahí le están gritando y gritando. Bueno, y pues sí, lo otro es que cuando la persona no conoce nada del Evangelio, cualquier persona lo puede engañar, aún con la misma Biblia. No, pues mira aquí, dice así, así, y pues no hay, para ellos no hay, en ese momento no hay diferencia. Dice, pues parece bien, entonces lo empiezan a seguir. Por eso es bueno conocer. Cuando una persona viene y le trae la palabra de Dios distorsionada, dice, no, un momento, ahí no tengo por qué seguirlo porque yo he conocido la verdad. Finalmente, las ovejas se usaban en los sacrificios y los cristianos están dispuestos a entregarse a sí mismos a Cristo como sacrificios vivos. Dice en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Amén. Dice la palabra del Señor así, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Los judíos demostraron su incredulidad al tratar de matar a Jesús. Dice, el Señor Jesucristo refutó su opinión citando el Salmo 82:6. Salmo 82 y el verso 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Si Dios llamó dioses a jueces terrenos o terrenales, con seguridad Él podía llamarse a sí mismo hijo de Dios, cuidadoso a no poner en peligro innecesario. Cristo dejó la escena y muchos vinieron a Él y depositaron su fe en Él. Por fe salieron por la puerta, abandonando el redil de la religión judía, y entraron en libertad y vida eterna que solo Cristo puede dar. Vea, esta gente que creyó ahí al Señor Jesús, yo pienso que muchos de ellos fueron los que se manifestaron ahí el día de Pentecostés, que dice que fueron como 3,000 personas, aunque comparado con la cantidad de gente que vivía o que visitaba a Israel en esos tiempos, pues fue una minoría. Después, a través del libro de los Hechos, vemos viendo que se fueron añadiendo cada día. Dice que cada día se añadían más personas, hasta que
llegó el momento de que los empezaron a perseguir. Por ejemplo, cuando mataron a Esteban, se dispersó la gente. Los que estaban ahí salieron, dice que solamente los apóstoles se quedaron, y a donde quiera que llegaban, seguían predicando y se seguían convirtiendo más y más. Por ejemplo, ahí llegaron a Éfeso. Cuando llegaron ahí, y esos lugares eran lugares muy idólatras, y sin embargo recibieron la palabra, dejaron sus religiones tradicionales, sus cultos paganos que tenían, su idolatría, y se convirtieron a Cristo. Y dice por ejemplo, la mayoría de los apóstoles dieron su vida por Cristo, por su creencia. Yo sé que para muchos de nosotros quisiera pensar que es muy difícil dar la vida por el Evangelio, pero ellos lo dieron y no fue nada fácil tampoco para ellos. No quiero decir que fue fácil para ellos, pero sin embargo sí los pudieron hacer. Y decían que ellos podían simplemente evitar la pena de muerte solamente con que dijeran que no era cierto. Por ejemplo, que no era cierto que el Señor Jesucristo había resucitado. Y creo que fue el apóstol Pedro que dijo: pero no podemos negar lo que han visto nuestros ojos y lo que hemos palpado. O sea, era una verdad que que ellos no podían decir lo contrario, aún a costa de sus propias vidas, ¿verdad? Y esa, pues nosotros podemos decir que ellos lo vivieron de primera mano y dijeron: pues mejor moremos, porque no. Dice, si ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas, pues es que era verdad, es una seguridad para nosotros. Es una seguridad para nosotros, porque ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Pudieron haberla evitado, pero sabían que no era lo correcto. Y entonces, lo que quiero decirles es que aún todavía sigue habiendo ese tipo de persecución. Quizás aquí no, pero hay países donde todavía los matan por el Evangelio. Aquí se puede decir que es tan fácil ser cristiano, pero en otros países no es tan fácil. Tienen que muchas tienen que enfrentar persecución. Aún en México, hay por el estado de Hidalgo, yo tengo un amigo, un hermano en Cristo que trabaja conmigo, es de Hidalgo, y él sabe que en esos pueblos ha habido persecución y los han sacado de ese pueblo, de los pueblos los sacan, y pues tan solamente por ser cristianos. No les dan agua, no les cortan la luz. Y yo le digo: pero oye, esas personas, por ejemplo, dice que el pueblo donde él vive, si yo quiero ir a vivir al pueblo ahí, tengo que hacer un depósito o comprar el derecho para vivir ahí. Dice, son 30,000 pesos. Si no pagas ese derecho, no te dejan hacer casa, no te dejan conectarte la luz, no tienes derecho a nada. Dice, y los que viven ahí tienen que hacer algún trabajo comunitario durante el año. Dice, tenemos que hacer, son ciertos días, no sé, quisiera decir que son 10 días de trabajo, por ejemplo, durante todo el año. Si la persona no cumple con ese trabajo, con esa cantidad si no aporta ese trabajo comunitario, no puede conectar luz, no puede hacer nada.
Y le digo, ¿y entonces cómo le hacen los que no están allá? Dice, pues se paga, pagamos todo. Entonces, cuando esa comunidad se junta y dice, estas personas no la queremos aquí, simplemente la expulsan. Entonces, por el motivo que sea, y el motivo por lo que han estado expulsando a esa gente es porque son cristianos, porque no están siguiendo la religión tradicional. Y yo le digo, bueno, y entonces, si ellos son tan así, tan estrictos en eso, ¿por qué dejaron entrar el catolicismo? No hubiera sido bueno que lo hubieran expulsado también. Dice, allí no sé, dice, pero es lo que están haciendo. Entonces, hay un hermano, un pastor, que es hijo de, ¿cómo se llamaba aquel pastor? Abbott, Ernesto, Eduardo Abbott. Él, nosotros estuvimos mirando algunos videos de él, se llamaba sus videos o sus estudios de Orimex. Este pastor se fue a la frontera y él seguido va a la sierra de Hidalgo, entre Hidalgo y Tamaulipas, toda una parte de sierra, hay esos lugares donde están desplazando a la gente, y él conoce, dice que hay muchos misioneros en esos lugares, pero sí son perseguidos, pero aún así están ahí, y los desplazan de un lado, y la gente les ayuda a que hagan se cambien a otro pueblo, a otra colonia, y así están. Entonces dice que mucha gente los ayuda con materiales, y vosotros van a apoyarlos espiritualmente, pero es algo que ocurre, y en muchos lugares incluso pierden la vida. Por eso pues mejor se salen, no los quieren ahí, mejor se salen. Bueno, les voy a pedir que se pongan de pie. Hemos terminado el estudio. La siguiente semana vamos a estar viendo o continuar ahí en el libro de Juan. Vamos a estar leyendo el capítulo 11, donde hay un gran milagro ahí, hermano Ramiro, la resurrección de Lázaro. Y vemos que ahí, cuando termina el capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice que el Señor Jesucristo se encontraba allá donde Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán. Entonces se cree que cuando le hablaron las hermanas, allá se encontraba en ese lugar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos ese día que nos ha dado, y gracias por su palabra, el cual le pido que usted siga obrando en su pueblo, y que usted siga obrando también en cada uno de los pastores que están dispuestos a traer su palabra. Damos gracias y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.